Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio esta mañana. Voy a pedirle que nos pongamos de pie. Vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Señor. Padre que estás en gloria, Señor, en esta preciosa mañana. Queremos darte gracias porque una vez más permites que podamos estar en este lugar. Estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre, para honrarte y darte gracias también, Señor, por el cuidado que has tenido para con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, alabando tu nombre y aprender más de ti. Señor, te pido que tú nos estés guiando en esta mañana y que todo lo que hagamos sea para honrar tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús decimos amén y gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Nosotros somos la nación de Él, somos el pueblo de Él y a nosotros nos toca hacer esto, ¿verdad? Alabarle y darle honra a su nombre. Así que vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes y esperamos que se gocen con nosotros. Y la
poder cantarle. Así que vamos a seguir adorando en esta mañana. Después del principio, unigénito de Dios, su gloria en la creación fue velada. En Jesús se reveló, así que vamos a seguir adorándole. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tu gloria en la creación velada, en Jesús se reveló. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús.
tomar el tiempo ahora, hermanos, para saludarnos unos a otros y quiero que se den un abrazo y así lo sienten en su corazón. Vamos a seguir adorando al Señor en esta mañana. Tenemos otras dos alabanzas para terminar este tiempo. Este canto dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a tomar esas letras y pensar en ellas, ¿verdad? Así que debemos de aprender a depender solo en nuestro Señor. Él es nuestro refugio. Debemos siempre tenerlo a Él en la lista, el número 1 en nuestra lista de quien confiar. Amén. Gloria a Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza
justificada por la fe, justificada por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Amén. Que sea nuestra roca. No importa las tempestades que vengan a nuestras vidas, que siempre confiemos en Él. Gloria a Dios. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador.
Palabra dice, Señor, que tú estás preparando un lugar para nosotros. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad, Señor, por considerarnos hijos tuyos. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Señor, esta mañana queremos poner en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra, que podamos aprender, Señor, más de ti. Te pedimos, Señor, que tú abra nuestra mente y nuestro corazón, podamos estar atentos a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Carito, ¿me le puedes bajar un poquito, verdad? Bueno, pues bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Vamos a darle tiempo a los hermanos que se acomoden. Mientras tanto, les voy a pedir de que en su boletín hay muchas peticiones y obviamente el objetivo es para que cada uno de ustedes como participantes del cuerpo de Cristo estén pendientes de las necesidades de los demás sobre todo, y el objetivo es que cada uno de nosotros estemos orando. Es bueno que acá lo hagamos nosotros y podamos dirigirlos y guiarlos a ustedes, pero también es bueno de que cada uno de ustedes se lleve el boletín y estén orando por las peticiones que tenemos ahí. Bueno, antes de entrar en algunos anuncios que tengo para ustedes, el hermano Axel está acá nuevamente con nosotros. La semana pasada su familia vino, nos visitó y no lo introdujimos y no le dimos la bienvenida porque como que ya estábamos adentro del servicio y no me quedó la oportunidad. Pero el hermano Axel está acá, su esposa Beatriz está trabajando ahora, me imagino, ¿verdad? El domingo está con sus hijas, las dos, Sofía y Abigail. Qué bueno. Nada más les iba a recomendar a ustedes, pueden quedarse con nosotros acá durante todo el servicio, y si no, a las 11 en punto hay un servicio solo para jóvenes acá en este salón de acá. Ustedes están bienvenidas a poder participar ya sea acá o ir a aprender en inglés, o pueden venir los martes, que es un servicio completo solo para los jóvenes. Así que tienen esas opciones. Nuevamente les quiero dar la bienvenida, hermano. Gracias por visitarnos. Sí. Y también se me pasó su nombre. Usted vino, ya nos visitó una vez, ¿verdad? Son conocidos del hermano Jesse. Están acá, ¿sí? Ok. Y quería darles la bienvenida. Su esposo está acá, me imagino, con ustedes. Sí. ¿Me pueden dar sus nombres, por favor? Elizabeth y David. Pues un placer tenerlos acá. Qué bueno poderlos ver nuevamente. Bueno, por lo menos a su esposa, ¿verdad? No lo había visto usted. Gracias por darnos la oportunidad de conocerlos y les queremos dar la bienvenida en el Señor. Que el Señor me
me los bendiga en esta mañana, que hable a través de su palabra en el corazón de ustedes y en su mente y sobre todo que sientan el amor de los hermanos también acá. Pero les damos la bienvenida, siéntanse en casa. Al final, ya de antemano lo voy a hacer, tenemos unas frutas ahí preparadas para cada uno de ustedes. Lo estoy haciendo adelantado, pero no quiero que se nos olvide ni que se vayan sin disfrutar unas frutas frescas que trajo la hermana Rosy Barba. Así es que vamos a aprovechar y acomodarnos un poquito ahí al final del servicio. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que están acá con nosotros. Déjenme entrar rápidamente entonces a algunos anuncios. Tengo unas cosas acá que no las pudimos poner en la pantalla, pero son de mucha importancia. Primeramente, vamos a tener un verano bastante ocupados. Vamos a tener muchos eventos a través de todo el verano y estoy hablando a nivel de iglesia anglo. Nosotros obviamente participamos en cada uno de los eventos que ellos hacen, pero quiero que se lleven esta tarjetita. Están atrás. Mi esposa tiene ya está puestas en la mesa. Agarren una de esas y tenemos, como pueden ver, se vean así, Summer Nights, a Faith Community. Eso significa de que muchos de los eventos van a pasar en la noche, de las 5 en adelante, especialmente ahora que tenemos la tarde que se hace más larga, ¿verdad? Pero vamos a estar participando en esto desde mayo 29, que es el próximo, y es el primer evento que vamos a tener, es una barbecue. Va a ser en el Parque de la Tercera, acá en Desert Sands. No es servicio, obviamente es una barbecue. Va a empezar de 5 a 8 de la tarde. Nosotros como iglesia vamos a proveer los hot dogs, hamburgers, ensaladas, algo así, y las bebidas, creo yo. Pero ustedes pueden apuntarse también para poder traer algún side dish, alguna cosita que ustedes quisieran traer para participar con los demás hermanos. Pueden apuntarse, hay una mesa afuera, pueden ir al final del servicio, apúntense con lo que quisieran traer, y si no, por lo menos si quieren colaborar, ayudar tal vez a quitar mesas o a poner sillas, qué sé yo, vamos a necesitar mucha ayuda. Así que nos invitamos a cada uno de ustedes, están invitados el próximo domingo en la tarde, de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vamos a tener música, vamos a tener comida, vamos a tener juegos, todo para la familia, nuevamente en el parque de Desert Sands. Y hay muchos eventos más acá en una lista que tenemos, así que por favor llévense una de estas para que ustedes estén al tanto de lo que va a estar pasando durante el verano. También hay un día de oración de las hermanas americanas, y obviamente las hermanas españolas están también invitadas ahí. Va a ser en el Mary Kerr Park, junio 4, de 8:30 a 12:30 del mediodía. Eso va a ser un sábado, que sería dentro de 2 sábados. Así que les pido por favor de que pidan más información. También sería bueno si se pudieran apuntar. Van a tener una mesa afuera también para que ustedes lo puedan hacer. Algo más, creo que eso es todo lo que tenía por ese lado. También vamos a tener la escuela de verano para jóvenes o niños de 4 al 7º grado. Va a ser en junio 13, del 13 al 17, de las 9 a las 12 del mediodía, en la mañana, la parte de la mañana, y una parte en la tarde, de las 3 hasta las 6 de la tarde. Son 2 diferentes eventos, uno en la mañana y uno en la tarde. Va a ser el mismo, pero le estamos dando la oportunidad a las personas que no puedan venir durante la mañana para que puedan participar en la tarde. Los niños y las familias que pudieran estar asistiendo, sería excelente. Vamos a tener Camp Faith también, en un campamento de fe, julio del 11 al 15. Esto empieza desde el 3er grado hasta el 7º grado para registrarse. Háganlo prontamente porque los cupos se llenan y obviamente hay un costo para el campamento. Para la escuela de verano es gratis, todos están invitados, y al mismo tiempo estamos pidiendo su colaboración para que puedan participar en lo que sea a su voluntad. Hay mucha ayuda que se necesita: guiar niños, estar cuidando a los niños, o estar ahí participando. Hay tantas cosas que se llevan a cabo en esta vacación de verano, y definitivamente entre más voluntarios tenemos, mejor. Al final del servicio, ahora vamos a tener una reunión para aquellos que van a ir a Israel en enero del 2023. Así es que no se les olvide, es terminando el servicio. Se supone que voy a terminar temprano ahora, ¿verdad?
Vamos a ver si es cierto. Vamos a terminarlo y rápidamente vamos a tener que pasar a este meeting de información que va a ser acá en el Salón A. Si alguno de ustedes todavía está pendiente o quisiera, tiene el deseo, hay cupo. Hablé con Curtis y me dice que entre más personas van es mejor todavía. Así es que si alguno de ustedes todavía está ahí pendiente, si quisieran participar, háganlo cuán pronto como fuese posible. La semana pasada tuvimos una reunión femenil aquí, estuvieron varias hermanas acá ocupaditas recibiendo palabra y reuniéndose por primera vez. Fue un evento muy bonito, gracias a todas las que participaron, y vamos a continuar haciendo esto ahora que ya más o menos disminuyó el efecto del virus, así es que vamos a empezar ya a entrar nuevamente a tratar de llevar los eventos normales que teníamos anteriormente. Tenemos un cumpleañero para este día. Hoy vamos a celebrar un cumpleaños para esta persona, pero lo puse ahí. ¿Saben ustedes quién es? ¿Quiénes son? Sí. Obviamente que los padres lo conocen, ¿verdad? Pues sí, le queríamos celebrar a Chris y teníamos la esperanza que estuviera acá. Obviamente por razones personales no está acá, pero es una persona que siempre nos ha ayudado en todo y siempre está disponible. Toda vez que él puede está acá y da de su tiempo, de su esfuerzo. Así es que cuando lo vean, felicítenlo por ese cumpleaños que tuvo él. Lo tuvo ya, ¿cuándo es? Hoy es hoy, ¿verdad? Por eso fue que lo pusimos acá. Ay, gracias, hermana. Así es que ni modo, vamos a tener que darle una llamada más tardecita para poderle felicitar. Bueno, también queríamos felicitar a la hermana Isabel Bermúdez con su esposo. Están cumpliendo 34 años este día o esta semana. Pero queremos, obviamente, vamos a estar orando por ella y por la hermana Sandra, que están un poco malitas de salud. Así es que en este momento le voy a pasar la oportunidad al hermano René, que si por favor puede orar por las peticiones que tenemos acá en el boletín. Gracias, pastor. Gracias, pastor. El Señor bendiga a su pueblo. Hermanos muy gozosos nuevamente. Estaba conversando hace un rato con el hermano que los días pasan tan rápido, tan acelerado. Nuevamente un domingo y se viene otro domingo y caramba, el Señor está pronto a venir, creo yo. Amén. Vamos a orar en este tiempo, hermano, un tiempo precioso que el Señor nos permite traer peticiones delante de Él. Qué maravilloso es nuestro Dios, a quien podemos venir, recurrir con todas nuestras cargas, pesadumbres, dificultades, reconociendo que Él es bello, que Él es fiel a su promesa. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Padre que estás en los cielos. Alabado sea tu nombre, Señor. Engrandecido sea tu nombre, exaltado seas tú para siempre, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda alabanza, Señor, sean dadas a tu nombre, porque no hay otro Dios más grande que tú. Tú eres nuestro Creador. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendito Señor. En esta mañana estamos delante de ti, trayendo a estos hermanos, Señor, en necesidad, por el Señor Bernardo Lugo, pues ese cáncer, Señor, toca, Padre. Suplicamos, Señor, a tu misericordia, en su sanidad, en su salvación, Padre. La señora Ana Magallanes, recuperación posoperación de esa cadera, mamá de Ana García Sáenz. Toca, Señor, sana, restaura su salud, Padre. La hermana Nancy Gaitán, Señor, Padre, estamos esperando en ti, Señor, en tu misericordia, esa sanidad, Padre, para la hermana Nancy, la hermana Teresa Castellón, Señor, en esos pulmones, Dios mío, la hermana Juana Castañeda, Señor, fortaleza para la hermana,
hermana Leti Rodríguez en ese cáncer, Dios amado. Natalie Lowe, Señor, en esa sanidad, Dios mío, ese corazoncito. Tomás Hernández, sanidad del corazón, Señor, los hermanos Raúl y Teresita Hernández, esa fortaleza y salud. La hermana Isabel, Señor, en esta mañana oramos por su salud, Señor, que está un poco delicada, Padre. Por la hermana Sandra, Señor. Toca, Señor, a estas hermanas, Dios mío, esa mano sanadora, reposa en sus cuerpos, Dios mío. Tú conoces, Señor, la necesidad más íntima de cada corazón, Dios mío. Sé propicio, Señor, al clamor de tus hijos, Padre, expuestos acá. Y también oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios mío. Sé con ellos, Señor, escucha cada necesidad, extiende tu misericordia. Tu oído esté atento, Señor, a la súplica de tus hijos, Dios amado. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras y palabras de vida eterna para tu pueblo, para aquel que habita bajo el abrigo del Omnipotente? Oh, bendito seas para siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, les voy a pedir de que si tienen su Biblia a la mano, abran en su Biblia en el capítulo 3. Dejamos algo pendiente en el capítulo 3 del libro de Gálatas, y estábamos viendo los versículos del 26 en adelante. Y voy a terminar un punto y vamos a saltar, tan pronto como termine eso, vamos a saltar al capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 1 al 7. Y como tipo de introducción, quisiera que meditáramos un poquito en la ley. Hemos estado hablando acerca de la ley, lo que la ley significa para nosotros, lo que la ley significó para el pueblo de Israel y cómo Jesús viene a abolir esa ley. Y lo que aprendemos de la ley tal vez en nuestro tiempo ahora es de que la ley no puede dar vida, no nos da ninguna vida la ley, no funciona para darnos esa vida que solo Cristo nos puede dar. El título entonces basado en eso de que no nos da vida, pero nos esclaviza y nos condena a cada uno de nosotros como pecadores. Nos condenaba la ley y nos continúa condenando si vemos la ley moral, lo cual pertenece a los 10 mandamientos, pertenecen a ella. En cada uno de esos mandamientos lo que hace la ley es afrontarnos o confrontarnos con el pecado de nuestra vida. También tenemos al mismo tiempo de que antes de la ley vino la promesa, y la promesa es la bendición que fue dada a Abraham. Fue una bendición por la cual Dios iba a bendecir a Abraham de tal forma en que sus generaciones, a través de sus generaciones, iba a venir uno que iba a bendecir todas las naciones. Ese era el Mesías, ese era Jesús, el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, esa promesa, aun cuando nos dio esperanza, 600 años después viene la ley, y la ley nos pone en una situación de esclavitud, porque nos compromete a seguirla, y era imposible para el ser humano poder cumplir toda la ley. No hay ninguna persona que pueda o tenga la capacidad de poder cumplir la ley. La única persona que pudo hacer eso fue Jesús, y Él vino con ese propósito de cumplir la ley, pero al mismo tiempo a morir por nosotros para tener la oportunidad nosotros, como esclavos que éramos, en poder tener libertad en Él. Y ese es el punto de estos últimos versículos del capítulo 3. ¿Cómo ser libres en un mundo de esclavos? Pablo en los últimos versículos nos muestra la libertad que tenemos en Cristo, en los últimos versículos del capítulo 3, pero al entrar en el capítulo 4 nos damos cuenta de que Pablo también nos hace ver de que nosotros estábamos faltos, estábamos
no completamente seguros de nuestra fe y éramos inmaduros en la fe, y Pablo los está exhortando. Y tal vez como modo de ilustración les pudiera decir esto. En la cultura latina, ¿a qué edad se hace una persona adulta? A los 18, ¿verdad? Ahora, como padres, la mayoría de ustedes somos padres acá tal vez, como padres, podemos nosotros, cuando vemos a nuestros hijos, y nosotros hemos vivido con ellos desde el principio, desde que nacieron, ¿verdad? Y llegan a esa edad de 18 años y dicen, oh, ya puedo ser adulto, o ya soy adulto. ¿Cuántos de nosotros como padres tenemos la confianza segura de que mi hijo o mi hija ya es un adulto? Yo creo que ninguno de nosotros. Ahora, si hay padres jóvenes acá como ustedes, que no tienen todavía sus hijos que llegan a una edad de 18 años, pero cuando lleguen a esa edad se van a dar cuenta de que uno dice, bueno, ya se ve grande, ya habla muy bien, se viste muy bien, pero ya es lo maduro suficiente como para poder vivir una vida sola, independiente. Y esa es la pregunta más difícil que los padres tienen que confrontar, ¿no? ¿Ya le puedo decir a mi hijo que se vaya? Bueno, para los que hacen eso, ¿no? Pero la realidad es que no confiamos tanto. ¿Por qué? Porque parece que todavía hay una cierta inmadurez en los jóvenes hasta cierta edad. Y la realidad es esta también dentro de los diferentes géneros. Obviamente estoy hablando de femenino y masculino. Hay diferencias en el crecimiento, en la madurez que existe. En la mayoría de los casos, las mujeres maduran más rápido que los varones. Sí es cierto, ¿verdad? No, ok. Como que hay duda ahí. Pero es una realidad. La mujer madura mucho más que el hombre. Por eso es que a veces las muchachas de jóvenes a veces no quieren andar con o hacerse novias de alguien de su misma edad. Siempre buscan a tener a una persona mayor que ellas. ¿Por qué? Porque el hombre se tarda un poco más en madurar. El punto es este. La madurez llega eventualmente, pero no a todos nos llega de la misma manera. Y es lo que vamos a estar viendo. En el concepto que Pablo está queriendo explicar, él dice de que hemos sido esclavos, estábamos esclavizados. Y Cristo viene y nos da la libertad. Esa libertad nos pone en una posición en la cual somos bebés. Acabamos de nacer en el cristianismo, digamos, y empezamos a madurar aprendiendo la palabra. Pero llega un momento en que tenemos que comer más. Y ya no va a ser solo leche, pero carne. Y la Biblia habla de eso. Entonces, el problema con muchos de nosotros como cristianos es que venimos al Evangelio y aprendemos lo elemental, lo básico, pero no nos profundizamos en querer crecer. Y se la voy a poner de esta manera. Es como conocer el abecedario. ¿Cuántos conocen el abecedario acá? Todos, ¿verdad? Ok, conocer el abecedario es una cosa. Saber leer y escribir es otra. Yo me puedo memorizar el abecedario A, B, C, D, y todo hasta el final, hasta la Z. Pero no me sirve de nada si yo no puedo leer todavía. ¿Sí me entienden? ¿Ustedes qué le enseñan a sus hijos? El abecedario, ¿no? Se saben el abecedario, se memorizan el abecedario. Pero ¿ya saben leer y escribir? Todavía no. Entonces nosotros venimos al cristianismo aprendiendo los fundamentos más básicos, el abecedario de la Biblia. Pero nos falta profundizarnos, y esa es la capacidad que Pablo está queriendo dejar en estos Gálatas. En las iglesias de Gálatas había mucha inmadurez hasta cierto punto. Pero déjenme terminar el punto acá. ¿Cómo ser libres en un mundo de esclavos? Entonces éramos esclavos, estábamos esclavos de la ley, los judíos eran esclavos de la ley, tenían que salir de esa prisión en la que estaban. Y esos son los versículos del 25 a 29 del capítulo 3. Y podemos ver lo siguiente. Vamos a leerlos. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Entonces todavía no había llegado la fe. Ellos vivían bajo la ley. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo,
para conducirnos a Cristo, que es un ayo. Bueno, ya hablamos y dijimos de que pudiera ser aquel que cuidaba, aquel tutor, pero no tutor en el sentido de enseñar, pero más que todo de proteger y de cuidar. La ley estaba haciendo eso con nosotros, o por lo menos con el pueblo de Israel, los estaba protegiendo. ¿De qué los protegía? Los cuidaba y los protegía. Ese era el tutor, la ley era el tutor para ellos. ¿De qué los protegía? ¿De qué los cuidaba? Los protegía de sí mismos y los protegía de todos los pueblos paganos. Porque la ley los confinaba a entender de que Dios era un Dios celoso y que había puesto reglas bien difíciles de cumplir. Y al cumplirlas y al tratar de quererlas cumplir, obviamente de que no tenían tiempo para involucrarse con las culturas paganas de su tiempo. Entonces, hasta cierto punto los protegía de esa manera. Los protegía, obviamente, de no continuar pecando, aun cuando la ley nos instaba a pecar más. ¿Por qué? Porque nos confrontaba con el pecado y entre más lo teníamos, más queríamos hacerlo. Entonces, dice Pablo que de manera que la ley ha venido a ser vuestro ayo para conduciros a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Obviamente está Pablo haciéndonos dar a entender de que todos somos estamos en el mismo nivel ante Cristo, ante Dios. Cuando venimos a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia, todos somos o todos empezamos de la misma manera, en la misma posición, en el mismo nivel. El hombre no llega a ser más que la mujer, el esclavo no es más que el libre, ni el libre más que el esclavo, y todo esto, el griego, el judío, todos llegan a ser unos en Cristo, uno mismo en Cristo. Después de eso entramos a que Pablo habla de que hemos sido adoptados, y les quiero dejar estos versículos acá. La adopción es solo mediante Jesucristo. Entonces del versículo 1 al 7, y perdónenme porque ahí tengo 23 al 29, pero estos son los versículos del 1 al 7 en el capítulo 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, de nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijo. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y el hijo también heredero, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces Pablo nos está hablando acerca de la fe que tenemos en Cristo y cómo llegamos a ser adoptados por Dios. Después de haber sido esclavos, el Señor nos libera, primeramente nos libra de la esclavitud en Cristo, nos salva de nuestro pecado, nos da la vida eterna, pero al entrar en esa posición ahora somos llamados hijos adoptivos, o somos hijos de Dios. Pero ¿cómo nos hace hijos el Señor? Obviamente nos adopta. Y ese es el concepto en estos versículos del 1 al 7 en el capítulo 4. Entonces podemos resumir de que la ley produjo y produce esclavitud. La fe produce libertad. En las iglesias de nuestro tiempo, muchos de ustedes, si han pasado por varias iglesias, se encuentran con que las iglesias hasta cierto punto tendemos a tener ciertos legalismos, y unos más que otros. Y digo tendemos porque no quiero decir, no, nosotros no somos legalistas en ninguna forma acá.
aunque no lo pienso personalmente, pero a veces podemos caer en un error y tal vez hacemos cosas que tienen que ver con el legalismo. Pero por lo mismo digo, ¿no? Hay iglesias de que se van a los extremos y enforzan demasiado legalismos en las personas, y en vez de liberarlos en Cristo, los están esclavizando no en Cristo, pero en la ley. Porque Cristo produce libertad y da vida y vida eterna. La ley producía esclavitud, y es lo que Pablo nos está mostrando en estos versículos. Entonces vemos que Pablo ha venido argumentando desde el capítulo 3, en los primeros versículos del 1 al 5, en el argumento personal, en cómo reconocer de que somos diferentes personas basados en el Evangelio de Cristo. Pablo pone estos argumentos, el argumento personal, porque fueron salvos, el argumento escriturario, que tiene que ver con la palabra, asegurándonos a nosotros de que si tenemos fe en Cristo Jesús, por medio de su gracia que nos ha dado, nosotros somos salvos y somos libres. El argumento lógico, Pablo, eso es lo que hemos estado viendo últimamente, el argumento lógico. Pablo empieza a ver la ley en cómo se presenta ante nosotros y cómo la palabra nos cambia. El Evangelio nos ha cambiado tanto de que la ley no tiene convivio con nosotros, no debería. Entonces ese es el argumento lógico, y estamos entrando en el capítulo 4 ahora al argumento dispensacional. En pocas palabras, hay un tiempo en el cual Jesucristo iba a venir, y ese es el tiempo de que está hablando el argumento dispensacional, que es lo que vamos a empezar ahora a ver, cómo es que en ese tiempo dado Jesús iba a venir y nos iba a rescatar de la esclavitud que teníamos con la ley. Entonces, el punto era que de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo, Pablo nos muestra que la fe en Cristo nos libera y nos eleva a 3 posiciones de derecho hereditario. El primero, somos hijos de Dios. Y esto lo estoy haciendo a la carrera, porque esto ya lo hice la semana pasada. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Okay? Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿significa de que todo el mundo puede decir de que son hijos de Dios? No. ¿Quiénes son los únicos que pueden tener esa posición? Los que tienen fe, y la fe tiene que ser ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa es la única forma de ser nombrados hijos de Dios. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ahora estamos hablando del bautizo, no del bautizo de agua, sino del bautizo espiritual. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de arriba. Eso significa del Espíritu, y somos lavados por el Espíritu, somos bautizados en el Espíritu. Ahora somos revestidos en Cristo por medio del bautizo espiritual. En Juan 1:12 también nos recuerda por qué es que llegamos a ser hijos de Dios. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que recibieron ¿a quién? A Cristo. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, Dios en su gracia pone la fe en el hombre a través de las Escrituras para que podamos creer en Cristo como único Rey y Salvador de nuestras vidas. Y al hacer eso, nos convierte en hijos de Dios. Amén. Deberían de gozarse. Entonces, nuevamente, a todos los que recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí especifica: a los que creen en su nombre. Sin creer en Cristo, no hay salvación. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo, la fe en Cristo nos libera y nos eleva a 3 posiciones de derecho hereditario. El segundo punto era de que somos uno con otros cristianos. ¿Okay? Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y hice hincapié o énfasis en esto, de que en este concepto Pablo está hablando de la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe, y no tiene nada que ver con la dirección que la iglesia debería tomar. No tiene nada que ver con la autoridad eclesiástica, no tiene nada que ver con quién dirige y quién no dirige en una iglesia,
porque los liberales han tomado este concepto para poder justificar el hecho de que una mujer puede predicar en una iglesia. Y obviamente la palabra es clara y nosotros creemos en la palabra, y la palabra es la que nos dicta y nos enseña de que Dios a través de Pablo deja instrucciones para la iglesia en 1 Timoteo, 2 Timoteo y el libro de Tito, para que nosotros podamos entender cuáles son las posiciones de los ancianos, de los diáconos, de los pastores, de los maestros, y todo eso tiene su posición. Y también de la mujer puede enseñar, obviamente que puede, y a veces lo hace mejor que muchos hombres, pero va a enseñar a otras mujeres o a sus hijas o a las jóvenes. O sea, todo tiene su posición, pero en este caso, acá Pablo no está hablando de la iglesia, está hablando de la salvación por medio de la fe en Cristo y que todos somos uno en Él. Entonces Dios, decían los judíos, te doy gracias porque no me has hecho gentil, esclavo o mujer. Ellos discriminaban a la mujer, discriminaban al gentil, y su religión era tan cerrada y legalista que no podían ver más allá de lo que ellos eran. En cambio, Jesús viene y trae libertad. Y si ustedes han leído los evangelios, el de Juan, Mateo, Lucas, se dan cuenta, y de Marcos, se dan cuenta de que Jesús ministraba mucho a las mujeres, a los pobres, a los gentiles, y sanaba, y ministraba, y ayudaba, y todo. Y las mujeres toman una posición muy, muy importante en el ministerio de Cristo. Por ejemplo, María Magdalena fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Fue la primera que fue a la tumba. Fue la primera que estuvo en todo, en realidad. Entonces vemos que Dios, a través de Jesús, viene y le eleva la posición de la mujer. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la mujer samaritana? ¿Okay? ¿Cuántos maridos había tenido? 5, le dice Jesús. ¿Y qué hace? Y todavía Jesús sale de su camino, se va por el camino a Samaria para poder tener una reunión con esta mujer que estaba en el mediodía, porque esa era la única hora donde no llegaba nadie, para que nadie la pudiera criticar. Jesús llega en ese momento dado para poderle ministrar a ella. Y vemos cómo Él eleva la posición de la mujer. Hay muchos que han usado la libertad que Jesús trajo a la mujer, contraria a la forma en que Él lo hizo. Ahora dicen de que no, que la iglesia es machista y que no queremos nada con la mujer, y en ninguna forma. Jesús nunca enseñó eso, la Biblia no enseña eso, pero hemos sacado fuera de contexto muchos versículos bíblicos en los cuales caemos en errores, y por eso es que hay legalistas y legalismos en las iglesias. Bueno, entonces, el requisito indispensable es la fe en Jesucristo, pues la fe nos conecta al Espíritu Santo, la fe nos justifica delante de Dios, la fe nos libera de la maldición de la ley, la fe nos convierte en hijos de Dios. Y vamos a llegar al último punto, que sería la fe en Cristo nos libera y nos eleva a 3 posiciones de derecho hereditario. El último era que nos hace herederos de la promesa. Esa promesa que Dios le dio personalmente a Abraham, de que de él iba a venir alguien que iba a bendecir todas las naciones. Obviamente eso es lo que somos nosotros hoy. Somos herederos de esa promesa. Y vamos a ver estos puntos rápidamente. Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, y ya especificamos de que somos hijos, fuimos bautizados en Él. Entonces, si somos de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham. Obviamente, no porque seamos del linaje de Abraham, porque por sangre nosotros somos gentiles y no tenemos ninguna relación directa con las 12 tribus de Israel. Pero por medio de la fe fuimos injertados en la vid que es Cristo Jesús,
y ahora somos adoptados también para ser llamados hijos de Dios. Entonces Pablo dice, si sois de Cristo, entonces automáticamente dice, sos descendiente de Abraham y somos herederos según la promesa, Somos herederos según la promesa. Y no nos hace herederos el hecho de que seamos de su sangre, porque no tenemos sangre con los judíos. Pero nos hacemos herederos porque Dios nos adoptó, nos llamó, nos salvó, nos libertó y nos injertó en la vid, que es Cristo, para poder ser una rama más, así como Israel lo era y lo es. Entonces, somos de Cristo y somos herederos según la promesa. Gálatas 3, 10, 12 dice lo siguiente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es lo que estamos hablando anteriormente, que estábamos bajo la esclavitud. Estábamos bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el punto era, nadie puede cumplir la ley. Nunca lo ha hecho, nadie lo va a poder hacer nunca. Si fallamos a una, nos hace pecadoras de ¿cuántas? De todas, dice Santiago. Entonces, el objetivo era acá entender de que la ley lo único que hacía era traer esclavitud a nosotros, o maldición a los judíos en este caso. ¿Okay? Entonces, Pablo está diciendo, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no pertenece en todas las cosas del libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. En pocas palabras, nadie puede ser salvo queriendo cumplir la ley. A veces me pregunto yo, ¿cómo le hacen los sabatistas? ¿El pastor qué? Oh, el pastor trabaja, sí, tiene que estar trabajando. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Se supone de que los sabatistas quieren cumplir la ley. ¿Pero la pueden cumplir? No, nadie la puede hacer, es obvio, es tan lógico que yo no sé por qué se enfocan ellos en querer hacer algo así. Es obvio de que no podemos, nadie puede ser justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. En pocas palabras, si vivimos por la ley, vamos a morir por la ley también, pero no tenemos vida eterna porque nos esclaviza y no hemos sido libres todavía. Solo Cristo nos puede salvar. Al librarnos ya no tenemos nada que ver con la ley. Entonces, somos maldecidos por la ley. Es lo único que podemos lograr. Entonces, la ley no puede dar vida. La ley condena a todos como pecadores. La promesa de la bendición de Dios se ha dado a los pecadores que han confiado en Cristo, no en la ley. ¿Cuántos somos pecadores? Todos. O confiamos en la ley o confiamos en Cristo, pero la ley no nos va a dar vida eterna. La vida eterna únicamente se obtiene por medio de la fe en Cristo, su Hijo. Entonces, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que a los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces esa promesa se le dio a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos judíos, hebreos o israelitas o somos gentiles? ¿Qué somos? Somos gentiles. Ahora, ¿por qué somos bendecidos? Por la promesa que Dios le dio a Abraham de que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de él. Y llegamos a ser parte nosotros de esa herencia y por eso somos parte de la promesa, porque fuimos injertados, fuimos adoptados y ese es el concepto que vamos a seguir en el versículo 1 al 7 del capítulo 4. Entonces, los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces, ¿podemos ser justificados por la fe? Sí, ¿cómo? Poniendo la fe en Cristo. Y somos parte de la promesa. Pero es Cristo quien viene y nos bendice a nosotros y nos llama a ser parte de su vida. Entonces la promesa de Abraham fue de una herencia eterna.
ratificada una y otra vez por repetición a los patriarcas, embellecida por la promesa a David del gran rey y llevada realmente a su cúspide en el nuevo pacto. Y todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Todas las bendiciones abrahámicas, todas las bendiciones davídicas, todas las bendiciones del nuevo pacto están en Cristo Jesús y solo en Él. Entonces el punto acá es que si eso es cierto, automáticamente nosotros nos hacemos herederos de la promesa que fue dada a Abraham. Y podemos decir de que continuamos siendo esclavos, ya no. O esclavos o libres. La respuesta es que somos libres en Cristo Jesús. Pero no solamente somos libres, pero también llegamos a ser hijos adoptivos de Dios. No solamente Dios nos libera de la esclavitud en la que estábamos, pero nos da un título adoptivo y nos hace hijos de Dios. Y eso es lo que Gálatas 1:7 enseña. Hace un tiempo apareció en el periódico la noticia de que un rico había muerto y había dejado una herencia tremenda a un sobrino que estaba lejos de la casa. Cuando el sobrino se dio cuenta de su fortuna, abandonó el trabajo en el lugar que vivía para llegar a cuidar los bienes que había heredado. Así es con nosotros. Por medio de la fe en Cristo tenemos una herencia tremenda, pero tenemos que tomar posesión de ella y administrarla. Por eso tenemos que abandonar las actividades mundanas y personales para poder dedicarnos a la herencia eterna. El bautismo es la señal externa de que hemos aceptado esta herencia y tenemos el propósito de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Para ponérselo de esta manera, la ley preparó el camino para Cristo. Y eso ya lo hemos venido viendo a través de Gálatas. ¿Cómo lo preparó? Bueno, hizo de que el pueblo hebreo reconociera su pecaminosidad más que antes de la ley. Antes de la ley ellos eran mentirosos, pero no sabían. La ley los confronta con el pecado y ahora dicen, ok, yo soy mentiroso, necesito perdón. Entonces la ley preparó al pueblo para que estuviera en una posición. ¿Cuál era la posición que Dios esperaba que la ley causara en los hebreos? Una posición de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque iban a estar tan conocedores de sus pecados y iban a estar frustrados porque nunca podían ser perdonados. ¿Qué hacían año tras año? Sacrificios ceremoniales, holocaustos. Llevaban animales y los mataban y llegaban y traían un becerro y le ponían las manos y antes de matarlo le ponían las manos, después lo mataban, se lo daban a los sacerdotes para que lo descuartizaran, quemaban la gordura y todo, y eso era un olor fragante para Dios. Y perdonaba a la persona o a la tribu o a todo el pueblo, pero momentáneamente. Entonces creó una frustración porque cada vez que pecaba decía, tengo que llevar otro sacrificio, tengo que llevar otro sacrificio. Y esos sacrificios nunca se terminaron hasta que Jesús vino. Entonces la ley preparó al pueblo judío, también a las naciones, para entender lo que el pecado hace en el hombre y que cuando llegara el tiempo que Dios había preparado para mandar a su Hijo, el mundo entendiera que necesitaban arrepentimiento. Entonces, antes que viniera la fe, que ahora conocemos de la ley, dejaba a todos los hombres con la boca cerrada, revelando su necesidad de un Salvador. Lee E. Maxwell lo dice, se nos empuja a Cristo. La ley fue el ayo, tutor para los judíos en su infancia nacional. El tutor, tanto romano como griego, solía cuidar y enseñar a los niños menores hasta que alcanzaban la edad legal de adultos, después de lo cual los hijos quedaban bajo su propia responsabilidad. La ley mantuvo a los judíos en línea,
por así decirlo, hasta que Cristo vino y la revelación completa del Evangelio fue dada a judíos y a gentiles. Entonces, el propósito de la ley había sido cumplido, porque protegía y cuidaba al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que se prepararan y estuvieran listos cuando el Mesías viniera. Entonces, la adopción que tenemos hoy es mediante Jesucristo. Él fue quien nos liberó de la ley, de la esclavitud de la ley, de la maldición de la ley. Por medio de fe, por gracia, somos salvos en Cristo, y esa libertad que nos trae y esa vida eterna que nos ofrece también nos convierte en hijos adoptivos de Dios, y es lo que vamos a estar viendo acá. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, de nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, y aquí esto es lo más importante, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, ¿quién participa en esta adopción? La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo están formando parte en cómo redimir a cada uno de nosotros que estábamos como esclavos al pecado. No solamente fuimos liberados de la esclavitud del pecado o de la ley, como ustedes lo quieran poner, pero también fuimos adoptados a ser hijos de Dios. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. ¿De qué somos herederos ahora? No solamente somos herederos, pero somos coherederos con Cristo. ¿A quién le pertenece todo? Toda la creación le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y si nosotros somos coherederos con Cristo, ¿cuánto tenemos? Todo. Todo lo que existe, básicamente dice Dios, lo voy a adoptar, lo saco de la esclavitud en que estaban, les doy la libertad de ser libres y al mismo tiempo los adopto como hijos míos. ¿Para qué? Para que sean coherederos con mi Hijo que los salvó, para que todo lo que existe, todo lo creado, sea parte de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se consideran pobres entonces? ¿Sí se dan cuenta las riquezas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? No solamente nos salvó del pecado en que estábamos, pero nos dio una herencia celestial, una herencia increíble. Pero Pablo está queriendo hacer un punto acá, de que para poder llegar a ser adoptivos y para poder llegar a tenemos que ser libres, obviamente. Dejamos la esclavitud, Cristo nos salva por medio de la fe, por medio de la gracia, y ahora que entramos a la fe y somos parte del linaje escogido, ahora lo que sucede es que tenemos que crecer, tenemos que madurar, y Pablo está diciendo, mientras el heredero es menor de edad, de nada es diferente del siervo. En pocas palabras, continuamos siendo esclavos. ¿Ok? Eso es lo que dice Pablo. Entonces tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pablo está exhortando a los Gálatas porque los judaizantes habían llegado y les habían incluido la ley para poder decirles que la ley debería de tomar parte de la salvación de ellos, de los gentiles sobre todo. Y querían convertirlos al judaísmo antes de entrar al cristianismo, a los gentiles. Entonces Pablo los está exhortando a través de todo el libro y les está diciendo que son inmaduros, y eso es lo que les está diciendo ahorita acá. Obviamente, históricamente reconocemos esto, y le voy a leer esto. Entre tanto que el heredero es niño, la palabra niño tiene la idea de un menor. No sugiere una edad específica, sino alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto.
Tanto en la cultura judía como en la griega había ceremonias definidas de mayoría de edad. Y es lo que estaba hablando al principio. Les dije yo, ¿cuándo consideramos a un joven mayor de edad? Bueno, 18 años es mayor de edad. Pero que sea mayor de edad, ¿lo hace maduro? No necesariamente. Entonces, pero había una edad en los grecorromanos, en los judíos también, en que a cierta edad ya el joven se consideraba adulto, pero no necesariamente maduro. Entonces está hablando acá que dice que tanto en la cultura judía como en la griega había ceremonias definidas de mayoría de edad, en las que un joven dejaba de ser niño y comenzaba a ser hombre, con derechos legales como heredero. En pocas palabras, el primogénito de toda familia iba a ser siempre el heredero, pero esa herencia nunca se le iba a dar hasta que llegara a la edad cumplida de adulto. En la costumbre romana no había una edad específica en la que el hijo se convertiría en hombre. Sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. Y eso creo que es la forma en cómo nosotros vemos, ¿no? No, este ya se ve grande, pero no, todavía le hace falta. Así es que nosotros dictamos hasta cierto punto, ¿no? Y era lo que hacían los romanos. Dice que sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. Cuando Pablo usó la frase hasta el tiempo señalado por el padre, muestra que tenía más en mente la costumbre romana de llegar a la mayoría de edad que la costumbre judía. ¿Ok? Un niño... ¿Cuál era la costumbre judía? ¿Cuál es todavía la costumbre judía? ¿Cuándo llegan a ser adultos ellos? A los 12 años. ¿Qué es lo que hacen los judíos, los niños judíos? El bar mitzvah, ¿ok? Y ese es para el joven. ¿Y para los jóvenes? El bat mitzvah, que es el B-E-T y el B-E-R, ¿ok? B-A-R, quiero decir el B-A-T. ¿Okay? Es diferente. El bar mitzvah y el bat mitzvah, ¿ok? Hembras y varones. Ellos tienen esa edad. Los romanos no la tenían. Los judíos sí. Un niño romano se convertía en adulto en la sagrada fiesta familiar conocida como la Liberalia, que se celebraba anualmente el 17 de marzo. En ese momento el padre adoptaba formalmente el niño como su hijo y heredero reconocido, y recibía la toga virilis en lugar de la toga paratexta que había usado anteriormente, antes de llegar a ser adulto. Entonces vemos la diferencia entre los romanos, los griegos y los judíos de su tiempo. Miraban la posición de adulto en diferentes maneras. Había una costumbre romana de que el día en que un niño o una niña crecían, el niño ofrecía su pelota y la niña su muñeca a Apolo para demostrarle que habían dejado atrás las cosas infantiles. Esto es una manera de cómo explicar históricamente lo que Pablo está diciendo. Que para ser adultos no necesariamente había una forma específica para todos. Cada cultura tenía su forma de ver a los jóvenes como adultos. ¿Por qué es importante en lo que está enseñando Pablo? Porque mientras no fueran adultos no podían ser herederos. Entonces la herencia llegaba al que era adulto. En pocas palabras, Pablo está diciendo acá, ok, son nacidos en Cristo, ya pertenecen, ya son libres, pero todavía no son herederos. ¿Por qué? Solo conocen el ABCD, pero no saben leer ni escribir todavía. Y ese era el punto. Entonces, somos redimidos para ser hijos y herederos. Y ese es el objetivo de Pablo. Que creamos que fuimos salvos de la esclavitud en la que nos encontrábamos al pecado. Porque Cristo nos llamó para ser hijos con Él y herederos y coherederos con Él. Pablo presenta nuestra adopción y recuerda a sus lectores 3 hechos divinos. ¿Okay? Esto es lo que pasa cuando uno es adoptado. Primero, Pablo nos muestra lo que éramos. ¿Qué éramos antes de ser adoptados? Éramos esclavos y huérfanos. No teníamos padre, técnicamente hablando, o espiritualmente hablando. No podíamos
salir de la esclavitud en que estábamos hasta que Dios nos llamara. Nosotros no teníamos la capacidad de salir de la esclavitud en que estábamos. Nosotros no entendíamos que éramos huérfanos tampoco, porque teníamos a nuestros padres naturales. Gálatas 4, 1, 3. Entonces, esto era lo que éramos, está diciendo Pablo, y empieza a decir. Entonces, esto es en tiempo pasado. Si esto era lo que éramos, eso significa de que ahora ya no somos. Esto era lo que éramos. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. En pocas palabras, ¿quién era el siervo? El esclavo, el que cuidaba, el tutor que cuidaba al niño para que llegara a su edad adulta. Mientras el niño no pasaba de esa edad, no era diferente del esclavo. El esclavo era el que se ponía allí para que lo cuidaran. Los romanos, tanto los griegos como los judíos, utilizaban esclavos para que cuidaran a sus hijos hasta que llegaran a una edad que ya se podían defender ellos mismos. Ese esclavo los protegía, les enseñaba, los cuidaba. Era todo lo que ellos conocían. Pero mientras ellos no salían de esa edad, no eran diferentes que el siervo. En pocas palabras, si eran así, no podían recibir herencia todavía. Y Pablo está diciendo, esto era lo que éramos nosotros. Nosotros fuimos llamados de la esclavitud, pero hemos sido parte de la esclavitud porque un siervo nos cuidaba y nos protegía. Pero mientras no salíamos de esa edad, no podíamos llegar a ser adoptados legalmente hablando, ¿no? Entonces, aunque sea el dueño de todo, no podía reclamar su herencia todavía hasta que llegara a esa edad, sino que estaba bajo guardianes y tutores, que eran los esclavos que servían a estos jóvenes, hasta la edad señalada por el padre. ¿Ok? ¿Y cuál era la edad señalada por el padre? Ya les dije. Cada cultura tenía diferentes edades, los romanos, los griegos, los judíos, cada quien utilizaba una forma diferente en cómo ver la edad madura de cada uno de ellos. Entonces, así también nosotros, mientras éramos niños, ¿ok? Pablo está diciendo lo que éramos. Mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. ¿Ok? En pocas palabras, alguien nos tenía que enseñar lo más básico. En este caso vamos a decir el abecedario. Esa es una muestra que estoy queriendo agarrar para que entendamos, ¿no? Entonces, teníamos que saber el abecedario. Sin el abecedario, que es lo más elemental, no íbamos a poder leer, no íbamos a poder escribir. Y nos íbamos a quedar en ese nivel. Y mientras estábamos ahí, éramos como servidumbre. Éramos niños y estábamos como siervos todavía. No podíamos entrar a esa edad en la cual el Padre nos iba a hacer herederos de todo. Gálatas 2:4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos. ¿Qué fue esto? De que nosotros todavía no salíamos de nuestra servidumbre. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar. En el caso de los Gálatas se dejaron engañar de los judaizantes, diciéndoles que la ley era necesaria para la salvación. Entonces dice Pablo, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud. Gálatas 4:8 dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿De qué estamos hablando? De los jóvenes que eran cuidados por otros esclavos, que no eran dioses para ellos, nada más eran unos esclavos que les servían. Entonces, todo eso éramos nosotros. Pero Pablo trae un regalo para nosotros. En Gálatas 4:9 dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Cuántos entienden la diferencia en esto? Yo a veces digo esto, ¿no? Una cosa es que conozcamos a Dios, pero una cosa a la otra, y la más importante es que Dios nos conozca a nosotros. Ahora, eso como que no tiene sentido, lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios conoce a todos. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Nos conoce a todos?
Mejor que nosotros mismos. Entonces, pero ¿por qué es tan importante que Dios nos conozca de acuerdo a Pablo? ¿Se recuerdan lo que les dije? Yo les he dado esta ilustración a veces. Por ejemplo, ¿cuántos conocen al presidente de los Estados Unidos? Si ustedes lo ven en una foto dirían, ah, él es. ¿Cuántos pueden decir que lo conocen? Todos, ¿no? Ahora, ¿a cuántos de ustedes conoce el presidente? ¿A ninguno? Bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Algunos de ustedes tal vez ya estuvieron a la Casa Blanca, pero yo no sé. Pero a ninguno. Y entonces, mientras nosotros conozcamos a Dios, es una cosa. Pero que Dios nos conozca a nosotros es lo más importante. Y cuando Él decide conocernos, es cuando Él nos llama. Somos predestinados, fuimos llamados, fuimos predestinados, fuimos justificados, fuimos glorificados y estamos siendo santificados para Él. Entonces ahora Dios sí nos conoce. La mayoría del mundo, incluyendo a los ateos, ¿claman conocer a Dios? Sí, todos lo claman conocer a Dios. Yo les digo, siempre doy esta ilustración. Párense en cualquier esquina de una calle y paren a todas las personas que pasan por ahí y pregúntenle, ¿usted cree en Dios? ¿Y usted cree en Dios? ¿Y usted cree en Dios? ¿Cuántos le van a decir que no? Raramente. Solo aquel que quiere pelear con ustedes tal vez le va a decir, no, yo no creo en Él. A ver qué me tiene que decir. Pero la mayoría de la gente va a decir que sí creen en Dios. O que conocen de Dios. Pero la pregunta sería, ¿los conoce Dios a ellos? ¿Sí me entienden la diferencia? Nosotros que creemos que somos sido liberados de la esclavitud en la que estamos esclavos al pecado, que fuimos llamados a ser hijos de Dios por medio de la fe, por medio de la gracia, ahora somos conocidos por Dios. Tanto conocidos somos para Dios que nos ha adoptado como hijos de Él y nos ha hecho coherederos con Cristo de toda la creación. Eso es ser conocido por Dios. ¿Cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver y a estar esclavizados de nuevo? Pablo está haciendo una pregunta. Porque les está diciendo, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Dios te conoce, ¿por qué vas a regresar a la esclavitud? ¿Por qué te vas a someter a leyes que no tienen nada que ver con la libertad que Dios ya te dio? ¿Por qué te vas a hacer legalista? Disfruta tu libertad. Vive para Cristo. Camina con Él. Obra para Él. Glorifícate en Él. Alábalo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? En todas las iglesias legalistas que existen, y la mayoría son, o somos, ¿qué es lo que pasa? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. El hombre, quien siempre quiere imponer, según la tradición de los hombres, siempre va a querer imponer. Y nos hacen caer en legalidades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y para ustedes que están acá, y lo continúo diciendo, y ahora es más prevalente que nunca esto, la dificultad más grande que un cristiano tiene en nuestro tiempo es quedarse sin iglesia. Porque encontrar una iglesia sana es bien difícil. Muy difícil. Y con eso no estoy diciendo que nosotros somos perfectos acá, en ninguna forma. Estamos tratando, buscando la forma de ser bíblicos, de ser cristocéntricos, bibliocéntricos. Eso es difícil, pero sí se puede. Y a través de la historia de la iglesia, reconocemos de que la iglesia continúa. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y Él la maneja. Y todo lo que hace la iglesia es porque Cristo lo permite. ¿Permite divisiones Cristo? Sí. ¿Con qué objetivo? Pablo en 1 Corintios 11 lo dice, de que permite las divisiones en la iglesia para reconocer a los escogidos, para reconocer a los que andan en Él.
los verdaderos cristianos. Entonces todo esto es posible. Entonces estamos hablando de esa inmadurez que Pablo está enseñando. Y dice, el apóstol comienza a ilustrar la inmadurez espiritual de aquellos que viven bajo la ley. Pablo escribe acerca de un niño que es un heredero, pero que por su inmadurez como niño no tiene el poder de hacer decisiones, no tiene libertad, aunque potencialmente es el heredero de todo. El niño es como uno de los esclavos, sin ningún poder para ejercitar la libertad como un adulto. El niño estaba bajo la tutela de guardianes. La palabra griega epítropos es diferente a tutor, mencionado en el capítulo 3, 24, 25. El significado aquí era del guardián de un niño huérfano. Esta persona era un representante legal del niño, era uno que cuidaba al niño. La otra palabra que Pablo usa es mayordomos, oikonomos, y se usaba para un siervo al que se le daba la tarea de administrador de la propiedad del niño. La palabra mayordomo en castellano viene del latín mayor, y domos, casa. Es un criado principal que gobierna una casa. Es mejor interpretar estas palabras como un administrador de una propiedad. Estos cargos de los siervos eran impuestos por el padre por un tiempo limitado, generalmente hasta que el niño llegara a ser un adulto y ciudadano. Entonces, la palabra, obviamente, que Pablo continúa usando acá es uno que cuidaba, pero podemos decir que era un administrador, que lo manejaba, se cercioraba de que estuviera haciendo todo lo que debería de hacer. Las tradiciones judías para la adultez, y aquí está el bar y el bat mitzvah, ¿okay? En todo el mundo, chicos y chicas judías celebran su bar y bat mitzvahs a la edad de 13 y 12 años para demostrar su compromiso con la fe y reconocer su responsabilidad con la ley judía. A partir de ese momento, la ceremonia religiosa viene típicamente seguida de una recepción para celebrar el arduo trabajo y los logros del o la joven que normalmente pasa semanas estudiando y preparándose para este día. Muy diferente, y es bonito aprender de la tradición judía, porque cuando hacen el bar mitzvah, ellos se graban y se memorizan tantas cosas y tienen que hacer una oración, ¿ok? De corazón, y entregarse a Dios supuestamente en ese momento. Pero es increíble la forma en cómo lo hacen. Y después del próximo sábado, que es el sábado, esto siempre lo hacen antes de un sábado, del sábado que los judíos utilizan. Eso era como el día legal en el cual ellos se convertían en adultos. El sábado dictaba. Ellos hacían la celebración del bar mitzvah, pero el sábado era el que dictaba cuando ellos entraban a la edad de adultos. Entonces, somos redimidos para ser hijos y herederos. Pablo presenta nuestra adopción y recuerda a sus lectores 3 hechos divinos. Lo que éramos esclavos y huérfanos, pero Cristo nos ha hecho hijos y herederos y coherederos con Cristo. Lo que Dios hizo, ya vimos lo que éramos, ahora lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos redimió. ¿Qué significa redimir? Comprar. ¿Ok? Él vino y nos compró. ¿Cuánto le costó? La muerte. Su sangre fue la que pagó por nuestros pecados. Él nos redimió, Él nos compró, Él nos liberó, Él nos sanó, Él nos perdonó, Él nos dio vida eterna. Todo eso tiene que ver con la redención. Entonces Gálatas 4:5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, en pocas palabras, el tiempo específico en el cual Dios iba a mandar a su Hijo tenía que ser exactamente tal como Él lo quería. Entonces, ¿podemos decir de que en el tiempo de Jesús fue el tiempo correcto? Sí. ¿Por qué? Porque Dios así lo había planeado. Teníamos la lengua griega, que era una lengua común en todo el mundo en ese entonces. Teníamos el Imperio Romano, que había hecho caminos por todos lados y de cualquier lugar podían llegar a otras ciudades. ¿Ok? Entonces era el tiempo correcto. La plenitud del tiempo había llegado. Jesús iba a nacer en el centro de todas las naciones, porque Israel está en el centro de Asia, lo que forma un triángulo, digamos, entre Europa, Asia y África. Y allí está Israel en medio.
¿Por qué Israel todo el tiempo está en conflicto? Porque todo el mundo quiere conquistar y tener esa zona, porque es una zona estratégica para guerra y para todo lo que ustedes quieran. Entonces Dios preparó ese tiempo perfecto para que Él pudiera enviar a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces íbamos a ser redimidos ¿por quién? Por Dios. Pero si ustedes entienden lo que acabo de leer, miren lo que dice acá. Okay. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios Padre envió ¿a quién? A su Hijo Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, que comprara, que salvara o que rescatara. ¿A quién? A los que estaban bajo la ley. ¿Cuántos estaban bajo la ley? Todos. Ahora, los que estaban bajo la ley oficialmente, ¿quiénes eran? Su pueblo, judío, el hebreo, ¿ok? Ahora, nosotros como gentiles, ¿estábamos bajo la ley? No físicamente, no oficialmente, pero éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Nosotros éramos pecadores. Éramos esclavos también, aun cuando Jesús vino a salvar a aquellos que estaban bajo la ley. Pero ¿qué pasa cuando Israel no recibe a su Salvador? Entonces Dios, en su infinita gracia y misericordia, trae lo que es el nuevo pacto en el cual nosotros formamos parte y somos salvos por medio de la redención que viene a través de Cristo. Y por eso es que nosotros somos adoptados. Pablo está hablando con gentiles, Pablo está hablando con la iglesia, pero en esta iglesia de Gálatas hay judíos, griegos, gentiles y todo lo que ustedes les puedan llamar. Pero había muchos gentiles y los judaizantes, que eran los judíos, estaban tratando de imponer sus reglas, sus leyes, para que ellos continuaran de esclavos. Pablo dice, no, ustedes ya han sido adoptados como hijos de Dios, ya son libres, ya no necesitan estar en ninguna ley. Marcos 1:15 dice, y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el tiempo de Cristo. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo había venido. Dios había venido al mundo. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Cristo, Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, así como el padre elige el tiempo indicado para la adopción legal de su niño y declararlo hijo adulto, también Dios decidió cuál era el tiempo para que nosotros pasáramos de la esclavitud del pedagogo a la libertad de adultos maduros en Cristo. Dios realizó este acto por medio de la redención que la obra de nuestro Señor obtuvo para nosotros. La ley no tuvo nada que ver con esta obra. Bueno, somos redimidos para ser hijos y herederos. Pablo presenta nuestra adopción y recuerda a sus lectores 3 hechos divinos. Lo que éramos esclavos y huérfanos. Dios nos dio la libertad en Cristo Jesús y ahora somos coherederos con Él. Lo que Dios hizo, nos redimió, nos compró a través de su Hijo, a través de la sangre, Él nos salvó. ¿Y qué es lo que somos ahora? Y ese es el último punto y vamos a hacerlo rápido. ¿Okay? Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Ese es un lenguaje que los judíos no pronunciaban. Pablo lo pone acá que es algo muy tierno, una manera tierna de llamarle a nuestro Padre, lo cual los judíos nunca podían hacer eso porque no podían ni mencionar el nombre de Jehová.
En cambio, Pablo acá está haciendo la diferencia entre lo que nosotros somos y el legalismo en el cual se encontraban los judíos. Y dice, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos adoptivos y al mismo tiempo somos herederos de Dios. Gálatas 4, 6, 7. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y la pregunta es para nosotros, ¿somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu está en nosotros? Hemos sido sellados y Él vive en nosotros. Entonces somos guiados por Él. Entonces obviamente somos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Sin fe no podemos agradar a Dios. Tiene que haber fe para poder creer en Cristo. Y sin creer en Cristo no podemos ser salvos. Gálatas 3:26. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces pudimos ver de que la Trinidad está obrando en la redención del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que ordena, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que redarguye, instruye y guía y vive en nosotros. Él es el que nos sella. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. En pocas palabras, si somos de Cristo, tenemos el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, no somos parte del reino. Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Okay? El Espíritu en nosotros. ¿Cuántos espíritus hay acá? 2. Mi espíritu y el Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. ¿Okay? Y uno da testimonio al otro de que somos hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Romanos 8, 17. Y vamos a terminar acá. Entonces, el pecado del hombre trae maldición y esclavitud. Y fue Cristo quien murió para librarnos de la maldición y la esclavitud, para hacernos hijos de Dios. ¿Ok? Una vez más. La Trinidad entera está involucrada en nuestra experiencia espiritual. Dios Padre envió al Hijo a morir por nosotros y Dios Hijo envió a su Espíritu a vivir en nosotros. El contraste aquí no es entre niños inmaduros e hijos adultos, sino entre siervos e hijos. Como el hijo pródigo, los Gálatas querían que su padre los aceptara como siervos cuando realmente eran hijos. De acuerdo a esa parábola en Lucas. Los contrastes son fáciles de ver. Miren el contraste. El hijo tiene la misma naturaleza que el padre, pero el siervo no. En pocas palabras, el punto acá es que Pablo está haciendo es que tenemos que ser hijos. Queremos ser hijos. No deseamos ser esclavos porque el esclavo no nos lleva a ninguna parte. El hijo tiene la misma naturaleza que el padre, pero el siervo no. El hijo tiene la misma naturaleza que el mismo le puse acá. Okay. El hijo tiene un padre mientras que el siervo tiene un amo. El hijo obedece por amor mientras que el siervo obedece por temor. ¿Sí ven esa diferencia? El hijo es rico mientras que el siervo es pobre. El hijo tiene futuro mientras que el sirviente no tiene un futuro. Obviamente aquí Pablo está hablando de que este esclavo, este siervo, se refiere a aquellos que no creen. Nosotros tenemos futuro porque estamos en Cristo. Fuimos llamados a servir. Pero el siervo que no ha sido llamado todavía continúa en su esclavitud. Bueno, espero haberles ayudado a entender un poco la adopción.
y es un tema bastante profundo en realidad, pero hicimos lo que teníamos que hacer con los versículos que nos presenta Pablo en Gálatas. Entonces, somos hijos adoptivos de Dios, eso es cierto. Y no deberíamos de ser siervos de la ley. Si continuamos siervos a la ley, nos vamos a morir como esclavos. Y no es lo que Dios quiere. Él nos quiere rescatar de esa esclavitud y mostrarnos el camino a la libertad en Cristo Jesús, que nos guía a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por el tiempo que nos has dado, por la palabra, Señor, que redarguye nuestros corazones. Y Padre, te damos el honor y la gloria a ti porque nos permite venir en un domingo como este y poder escudriñar las Escrituras. Glorifícate en la vida de mis hermanos acá, Señor, y danos la capacidad de poder entender, y no solamente entender, pero internalizar estos conceptos y que podamos practicarlos en nuestra vida diaria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estamos vamos a orar por las ofrendas en este momento. Padre, gracias, Señor, por el dador alegre, aquella persona de que da no por necesidad ni por compromiso, pero lo dan porque es una forma de adoración. Y queremos, Señor, adorarte en esta mañana con nuestras ofrendas. Padre, recibe estas ofrendas, glorifícate en ellas y utilízalas para el engrandecimiento de tu reino. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.